¿Alguna vez has estado en una situación donde hay un peligro inminente? O tal vez yo creo que todos hemos estado en esta situación donde escuchamos una alerta que nos anuncia que va a venir un peligro. Eh, en México es muy común que cuando se acerca un sismo en la costa, viene para acá, nos alerta con anterioridad unos minutos antes. ¿Y qué pasa en ese momento? Regularmente escuchas la alarma. Y afortunadamente, gracias a Dios, ya tenemos protocolos que seguir, ¿no? Sabemos en dónde refugiarnos, dónde buscar el triángulo de la vida, el famoso triángulo de la vida, qué hacer, a dónde no ir, ¿no? Es muy común, ¿verdad? Hay otros contextos en los que puede ser que esa alerta sea diferente. Por ejemplo, en países en guerra, puede ser que su alerta no anuncie un temblor, sino un ataque del enemigo, ¿no? Y cuando suena la alerta es buscar el refugio más cercano posible para que intentes evitar ataques, bombas, el peligro. Quizás en otros lugares la alerta puede ser de tsunami o la alerta puede ser de huracán. Como sea, todo esto nos anuncia que tenemos que hacer algo al respecto, que tenemos que buscar eh, cómo refugiarnos o cómo salvar nuestra vida lo más pronto posible de la manera más segura. Y eso de cierta manera es algo natural para el ser humano. Dios nos creó con ojos, con oídos, con boca, con sentidos, también para que podamos sobrevivir en este mundo. Quizás hoy no vivimos como hace 2000 años en el desierto, pero era importante que en nosotros hubiera este sentido de pertenencia, de este eh, sentido de autopreservación. Y lo que hacemos es que cuando alertamos de peligro, pues nuestro sistema actúa, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. Se segrega adrenalina, se dilatan las pupilas, ¿no? Nuestro corazón se acelera. Y puede haber muchas respuestas. Una respuesta fisiológica puede ser quedarte paralizado, ¿no? Otra respuesta fisiológica puede ser huir. Otra respuesta fisiológica puede ser prepararse para luchar con violencia, fuerza. Recuerdo una vez, estaba como en la secundaria, iba caminando en la calle, había un portón y iba caminando y de repente sale un perro, pues ese tipo bully, pitbull, y se me lanza. Y yo lo veo y me asusto demasiado, pero el perro estaba afortunadamente amarrado y me espanté demasiado y seguí caminando. Dije, bueno, no pasó nada. Y 10 pasos adelante empecé a sentir las piernas calientes y mis brazos calientes y que me temblaban. Y me di cuenta que a lo mejor el susto no me había como impactado al principio, pero conforme fui avanzando me di cuenta que estaba lleno de adrenalina y que mis brazos estaban temblando y mis piernas calientes porque estaban listas para correr o pues, para lo que fuera que me hiciera sobrevivir a ese momento. Ya después se me vino el bajón y me quedé así como... "Ay". Pero aunque hay muchas situaciones en las que podemos estar alertas, la realidad es que no siempre va a suceder así. A veces en nuestro día a día vamos a estar en situaciones en las que nos van a poner alertas y nos van a hacer oír. Es que la modernidad ha cambiado quizás los peligros, o por lo menos en esta parte del mundo, en México, los peligros tal vez no pueden ser como tan extremos, pero eso hace que a veces nuestro cuerpo reaccione a situaciones que no nos agradan, noticias que son incómodas, momentos que no nos gustan. Y en esas situaciones, aunque nuestra vida no corra peligro, eh, nuestra respuesta sigue siendo a veces la misma que sería en una situación extrema, ¿no? Cuando alguien te dice de una noticia muy difícil, muchas veces la respuesta es huir a un lugar seguro, ¿no? Y ese lugar seguro pueden ser muchas cosas, pueden ser tus familiares, tu familia, puede ser tus recursos económicos, puede ser tu estabilidad en cierta área, puede ser infinidad de cosas que le hayas puesto como la etiqueta del lugar seguro. Y sabes, no es muy diferente a lo que estaba pasando el rey David en este salmo. David empieza declarando, en el Señor me refugio. Y sabemos que David fue un rey que vivió muchas cosas desde joven, ¿no? Vivió peligros estando cuidando a las ovejas de su padre,
vivió guerras, vivió batallas, vivió un reinado en altibajos, ¿no? Y él aprendió esta verdad: en el Señor me refugio. Y muchas personas dicen, no se sabe exactamente en qué época de su vida escribió David este salmo, pero algo es seguro, que fue una situación difícil para él. Muchos, y creo que es la mayoría, creen que fue en el periodo en el que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que él tuvo que huir y estaba junto con otros refugiándose. Y en ese momento es cuando probablemente David anuncia: en el Señor me refugio. Y en este salmo hay dos voces que vamos a estar viendo. La voz de David, que está cuestionando los cuestionamientos de la segunda voz, que son sus compañeros, quienes están alrededor de él. Probablemente sean sus cercanos, sus consejeros, sus amigos. Y David nos dice: ¿cómo es que ustedes dicen a mi alma, huye como ave al monte? ¿Quiénes son esos ustedes? Pues probablemente son su compañía, la gente que tenía cerca, ¿no? Y lo que le están diciendo, yo creo que es algo que puede sonar muy sensato, ¿no? Huye al monte. ¿Por qué? Porque los impíos tensan el arco, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Es decir, vemos que David está en una situación de alto riesgo, en una situación donde es sensato que haga lo que sus cercanos le están recomendando. Y es interesante, ¿no? Porque ¿por qué David cuestionaría esos cuestionamientos? ¿O por qué David desecharía o pondría en duda ese tipo de consejos, de hacer algo que yo creo que cualquiera de nosotros pues, pensaría hacer, ¿no? Si ves que alguien está con un arma, pues creo que lo más razonable es aléjate de ahí de la manera más pronta posible, ¿no? Pero yo creo que David no está cuestionando eso por querer desechar ese consejo, sino porque ese consejo está poniendo en tela de juicio dos cosas: la confianza en Dios y el buscar una salida que en ese momento le pueda hacer más cómodo a David. Dice, huye como las aves al monte, y es muy interesante, ¿no? Como podemos ver incluso estos tipos de comportamientos en animales, ¿no? Cuando una ave está en peligro, pues trata de ir a los lugares seguros, y a veces los montes tienden a ser refugio para muchas aves, ¿no? Porque ahí están fuera del alcance de depredadores o peligros. Y, y es curioso porque no sé si alguna vez has intentado subir un monte, trepar un cerro. ¿Alguien lo ha podido experimentar? Es difícil, no es fácil. Si vas caminando, pues no, es un poquito más fácil, pero si lo haces corriendo, es verdaderamente difícil. Recuerdo que en mi adolescencia fue un campamento de jóvenes y era un reto de bajar a la presa y subir en equipos, y el equipo que más rápido lo hiciera y como que iba a ganar un premio. Entonces yo me lo tomé muy personal y dije, no, pues mi equipo va a ganar. Y bajé rápido y subí y dije, necesito motivación para subir esto rápido, y dije, voy a imaginarme que me viene persiguiendo un león y tengo que subir lo más pronto posible. Y subí muy rápido, no sé cuánto tiempo subí, pero recuerdo que cuando terminé de subir, me relajé y terminé sacando todo lo que había cenado, desayunado ese día, y fue difícil. A veces las situaciones difíciles nos hacen considerar cosas que también son difíciles, pero bajo la perspectiva del momento pueden parecer más sensatas, ¿no? Como ir a un monte. Y aquí quiero que nos pongamos un poquito a mirarnos a nosotros y pensar, ¿qué cosas, qué situaciones consideras lugares seguros a los cuales ir cuando hay un momento complicado en tu vida? Y quisiera que esta aplicación fuera un poco interactiva. Voy a hacer preguntas, no son preguntas de correcto o incorrecto, sino que participen. Regularmente, en su experiencia, ¿a dónde acude la gente cuando tiene una situación difícil? ¿Quién puede comentar, ayudarme como lluvia de ideas? ¿Con amigos? ¿Con la familia? ¿El monte de piedad? Cuando tienes una deuda y tienes que salir rápido. ¿Qué más? ¿Mande? A la policía. ¿Qué más? Bueno, ahí quizás porque a veces te va peor, ¿no? Pero ajá. ¿Qué más? ¿Al médico? Ah,
buscar a Dios, ¿no? Que creo que es algo sensato también. Sin duda hay muchos lugares en los que a veces buscamos refugio, ¿no? No lo vemos como refugio, pero al final son eso, son lugares en los que sabemos que cuando vayamos nos vamos a encontrar con algo de seguridad, estabilidad, ¿no? Son alternativas que en el momento muchas veces parecen muy sensatas, ¿no? Y aquí algo que está haciendo David es que está poniendo en contraste, ¿qué considera mejor? ¿Considera mejor el refugio en Dios, el descanso en Dios, o considera mejor el descanso en otras cosas? Y aquí quiero ser claro, no estoy diciendo que buscar ese tipo de ayudas sea malo, ¿no? De hecho, yo creo que a veces confiar en Dios te va a llevar a buscar ese tipo de ayudas, pero los amigos de David no estaban en ese eh, tono, ¿no? Estaban eh, cuestionando la forma de comportarse de David en ese momento. Y lo vemos más adelante. Dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Los amigos le están diciendo, o sea, ok, David, yo sé que eres justo y estás buscando hacerlo mejor, pero si todo se destruye, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que mantengas tu moral, tu rectitud, aquello en lo que crees? Si al final las cosas, los fundamentos de tu vida se van a destruir. Y es por eso que David está respondiendo así. ¿Por qué ustedes me dicen a mi alma, huye como ave al monte? No porque le estuvieran haciendo una recomendación sensata. Estaban diciendo, David, busca la solución fácil. David, no te aferres a hacer las cosas bien. ¿De qué te sirve si de todos modos se va a destruir el fundamento de tu vida? ¿No? Y aquí quiero que pensemos, ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? Porque el Salmo no está siendo específico en qué fundamento, ¿no? Es el fundamento de la palabra, el fundamento del reino de Israel, es el fundamento de su sociedad. Yo creo que podemos llevarlo a muchas áreas de nuestra vida y quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Qué sostiene y qué te da seguridad en todo momento? ¿No? Y es importante que lo pensemos, lo pongamos sobre la mesa, porque cuando ese fundamento lo descubramos, vamos a darnos cuenta de qué estamos dispuestos a hacer cuando nos sintamos en peligro, ¿no? Cuando las cosas estén en juego. El fundamento puede ser tus padres, ¿no? Cuando eres niño, adolescente, a veces los padres son tu figura segura, ¿no? Y creo que deben de serlo en cierto sentido. Tu fundamento tal vez pueden ser tus hijos, ¿no? Puede ser que hayas puesto toda tu esperanza en tus hijos y cuando tus hijos te fallan, cuando los hijos toman rumbos que no queremos que tomen o se ven diferentes, duele, ¿no? El fundamento puede ser eh, quizás una carrera universitaria, un éxito profesional, una vida con cierto estándar, pero yo quiero que tú pienses cuál es el tuyo, ¿no? Y yo sé que pronto vamos a ir a la fácil de decir, no, mi fundamento es Cristo, es Dios, no, mi fundamento es confiar en Él. Y yo creo que es lo que todos deberíamos de responder, pero si pasaras por un momento como David y te hicieran este cuestionamiento, ¿de qué te sirve estar en iglesia o hacer las cosas bien si de todos modos vas a perder lo que tienes? Podrías responder como David, decir, pero en Él he confiado, en el Señor me refugio. ¿Por qué me dices eso? O dirías, no, sabes que tienes razón. Creo que sí es mejor que hoy no vaya a la iglesia porque tengo que resolver este problema. No, sabes que yo creo que sí debería de bajar mi estándar en esta situación, porque de qué me sirve ser una madre que guíe bien a sus hijos y al final se va a ir de la casa. Y son verdades incómodas, ¿no? Pero que revelan dónde está el fundamento de mi vida. No, pues es que de qué me sirve ser joven y aprovechar mi juventud para servir a Dios si tengo un examen importante y tengo que esforzarme, porque si no me esfuerzo, no voy a pasar y cómo voy a conseguir trabajo y no sé qué, y un montón de cosas, ¿no? Que nos engañan y son ejemplos, pero yo creo que cada uno tiene su, su fundamento en su vida. Y no estoy diciendo que no puedas tener pilares importantes, creo que la iglesia, la familia, ¿no? Son fundamentos que incluso la Biblia nos anima a que tengamos, ¿no? Dice la Biblia que es peor quien no atiende a su casa que un incrédulo, ¿no? Pero la cosa es, ¿eso está tomando el lugar de Dios o Dios es quien está
guiando tu vida. Hay algo que se dice mucho de los hombres. No sé si los hombres aquí puedan confirmar, pero yo he escuchado mucho esto de la cueva del hombre, ¿no? Y es como que el hombre tiene una cueva en la que cuando llega del trabajo y esté estresado, por su salud mental y emocional, tiene que llegar a esa cueva y refugiarse hasta que el hombre como que se sienta descansado y ahora sí pueda salir de su cueva y ser amable con su familia, con sus hijos, pueda tener tiempo con el niño. Y a veces esa cueva puede ser los videojuegos, puede ser salir, hacer deporte, jugar fútbol. Y como que se dice mucho esto de que el hombre necesita esa cueva, porque antes, cuando éramos neandertales, vivíamos en cuevas y el hombre tenía su cueva y no sé qué, y es como una reminiscencia de eso. Y a veces creemos esas cosas, ¿no? A veces creemos que sí, yo necesito mi espacio fuera de mi esposa, fuera de mis hijos, donde yo me pueda desestresar y vivir. Y son refugios, o sea, dicho de otra manera, son refugios para que pues, puedas llegar y descansar. Pero según el Evangelio, ¿qué deberíamos de hacer los hombres? Dar la vida por nuestra familia, ¿no? Renunciar incluso a esas cosas de placer, ¿no? Tomar el ejemplo de Cristo que servía a los demás, ¿no? Y que cuando se apartaba era para orar, para estar con el Padre y no para su deleite personal, ¿no? Y cómo torcemos esas verdades, ¿no? Cómo llegamos a darles un lugar que no les corresponden. La tentación es que ser justo no vale la pena o que lo más importante en este momento no es Dios, sino resolver o salir de tu problema. ¿Quién gobierna tus temores en este momento? ¿No? Puede ser que en este momento de tu vida, en algún momento ya pasaste o vas a pasar, porque creo que todos vamos a pasar por ese momento en el que parece que la vida va a cambiar y es inminente. ¿Y qué va a pasar si cambia? Podemos entonces preguntarnos lo que le preguntaba sus amigos a David. ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué puedes hacer? ¿Quién se considera justo en este momento? Y quisiera que alguien levantara su mano. ¿Quién puede decir soy justo? Amén. Lo pregunté porque Omar ya había hecho esa enseñanza hace tiempo, ¿no? Podemos decir que somos justos por Cristo. No tengas miedo de decir soy justo porque no estás diciendo de ti, sino estás diciendo de Él. Él es justo. Soy justo por Cristo, ¿no? Entonces, ¿quiénes aquí son justos? ¿Quiénes han confiado en Cristo? ¿Qué puedes hacer entonces cuando el fundamento de tu vida ha sido movido o está en peligro? David sigue en el siguiente versículo, en el versículo 3. Pero no dije el primer punto. El primer punto es, la maldad puede hacernos pensar que debemos de huir y llevar del versículo 1 al versículo 3, esa sección que estuvimos comentando. La maldad puede hacernos pensar que debemos de huir. El segundo punto, que es del versículo 3 al versículo 5, tiene como título, Dios sigue reinando aunque nosotros veamos caos. Y es lo que David pone en perspectiva. Y es respuesta a esto. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Aquí quisiera igual preguntar, ¿cuántas cosas ven del Señor que indican que Él está gobernando, su gobierno, su reino? En el texto. Pueden verlas, buscarlas y decir, esto, el trono, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué muestra el texto? Que Dios está gobernando, está en control. Que examina, muy bien. Que Él contempla todo, ¿no? ¿Qué más? Él prueba, ¿no? Está en el templo. Sí, aquí David está como sacando todas las cartas, ¿no? Pero el Señor está en su templo, el Señor está en su trono, el Señor contempla, el Señor vigila, examina, Él prueba,
¿no? Y son como argumentos que creo que es muy interesante que David saque, ¿no? Porque él conoce el carácter de Dios. Al menos en este punto podemos ver que sabe a qué echar mano del carácter de Dios para cuando vengan este tipo de dudas, ¿no? Es que Él está en su templo y el templo para el judío antes era importante, ¿no? Era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Todo giraba, toda la vida giraba alrededor del templo, ¿no? Antes el tabernáculo, que tenía una forma de administrarse muy interesante, ¿no? Que el tabernáculo quedaba en medio de la ciudad y todas las demás tribus se organizaban alrededor del tabernáculo, ¿no? Y esto indicaba que a donde fuera que el pueblo anduviera, sabía que en el centro estaba Dios, sabía que en el centro estaba la presencia de Dios y sabía que si miraba ahí iba a encontrar a Dios. O sea, creo que es muy estratégico incluso en esa forma de hablar de Dios, ¿no? En cómo quiere Él estar en el centro de su pueblo. Él está en el centro de la vida de las personas, que como las cosas que hagan giren alrededor de esa verdad del templo, ¿no? Que significa su presencia. Después está el templo, ¿no? Cuando se construye y es la misma idea, ¿no? El Señor sigue estando ahí, ¿no? El Señor no se ha movido. Yo puedo no estar ahí, pero el Señor está en el templo. La siguiente es, en el trono del Señor está en los cielos, ¿no? O sea, si está Dios en el templo, vamos más allá, Él gobierna en el cielo, ¿no? Él está por encima de todas las cosas. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, a Dios no se le ha escapado nada. O sea, Él no se ha olvidado que yo estoy en esta situación. Él no ha dejado de lado mis problemas o no ha perdido el control de las cosas que están pasando, ¿no? Y es bien interesante porque cuando pasan cosas así, ¿no? Tendemos a centralizarnos, ¿no? Como a pensar que todo gira en derredor de nosotros, ¿no? Y pensar, pero es que Dios, y es cuando empezamos como a pensar que Dios es como gira en derredor de nosotros, ¿no? Como Dios me sana, Dios me cuida, Dios y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, son verdades, pero empezamos a ver la relación con Dios en relación a nosotros, ¿no? A lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que deberían de ser, ¿no? Las cosas. Y David descentraliza eso, ¿no? Y dice, pero Él está, Él es, Él contempla, Él examina, Él prueba, ¿no? Él está diciendo, no veas mi situación, véalo a Él, ¿no? No veas que yo tengo que oír, ve que Él está en su trono, ¿no? Ve que Él está probando al justo. Y dice algo muy interesante en el versículo 5. El Señor prueba al justo y al impío. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas eso? El Señor prueba al justo y al impío. ¿Qué piensas? ¿Qué te hace sentir? Puede venir temor, ¿no? Como, ay, ya me va a probar, ¿no? Puede venir quizás como, ay, no quiero pasar por la prueba, ¿no? Puede venir quizás confianza en, pues, Él, él prueba y Él puede decidir que es bueno, o sea, confiando en su soberanía, ¿no? Lo interesante es que David lo puede decir sin ningún tipo de molestia, ¿no? Puede decir, sí, o sea, está probando, prueba al impío, pero también me prueba a mí, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Poder decir eso cuando estás pasando por un momento difícil. El Señor me está probando. O sea, es parte de lo que Él hace, ¿no? ¿Quiénes han pensado así en algún momento cuando pasan por una situación difícil? De decir, pues sí, no tengo dinero, pero el Señor prueba al justo. Pues sí, esto no está saliendo bien, pero el Señor prueba al justo. Y confiar que es Dios, ¿no? Que a veces, como decía este Benjamín, ¿no? Pensamos que hay una dualidad en el que está la maldad y que está luchando contra la bondad. Es Dios también. O sea, Dios permitiendo que la maldad gobierne, pero al final es Dios quien prueba al justo, ¿no? Cuando veamos y si sintamos que el diablo está sobre nosotros, sí es el diablo, pero es Dios también, que está utilizando al diablo para probarse, ¿no? Como con Job. Y, y qué fuerza, ¿no? De decir esto, porque en realidad lo vemos muy lejano, pero cuando nos pasa es difícil. Es difícil decir que Dios nos prueba, ¿no?
Porque no sé si te ha pasado, a mí me pasaba cuando era pequeño, cuando mis papás me regañaban, me castigaban, ¿no? Eran disciplinados conmigo, yo decía que era injusto, ¿no? Que yo no debía pasar por eso y me incomodaba, ¿no? Y a veces podríamos pensar así, ¿no? Pero ¿por qué debería de probarlo si yo confío en Él? Pero si su palabra dice que Él va a prosperar, ¿no? A los que hayan puesto su confianza en Él y un montón de cosas, ¿no? Y creo que vale la pena reflexionar sobre esto, ¿no? Puedes ver con seguridad que Dios te pruebe o sigue siendo, y es difícil, para mí sigue siendo difícil, ¿no? Cuando viene una prueba, decir, sí, ¿no? El Señor me está probando. Yo he tendido a ver mucho hacia mí, ¿no? Esto es porque yo hice esto y es la consecuencia de mi pecado, ¿no? Y es verdad, pero Dios está detrás de eso, ¿no? Pero a veces también le quitamos ese mérito a Dios, ¿no? De decir, pues Él lo está haciendo. Porque cuando vemos a nosotros mismos y decimos, es la consecuencia de, o yo, no, yo hice esto y por eso estoy pasando por esto, al final, ¿en quién recae como el enfoque? En uno mismo, ¿no? Y eso hace que la respuesta esté en nosotros, de cómo salir de eso. Es que yo tengo que cambiar, yo tengo que aprender esto, ¿no? Es que yo lo puedo hacer mejor en la siguiente ocasión, ¿no? En el mundo se dice, son oportunidades de crecimiento, ¿no? Y vaya así, pues, pero cuando decimos Dios es quien me está probando, tenemos que asumir la responsabilidad de que, pues, Él es el quien está juzgando que mi actuar es bueno, ¿no? Incluso aunque sea bueno, Él puede probarnos, ¿no? ¿Y qué hacemos ante eso? Pues reconocerle, ¿no? O no. Y entonces ser tratados como injustos, ¿no? Porque dice, Él prueba al justo, el impío. Después dice el versículo 3, su alma aborrece al que hace la violencia. El carácter de Dios produce confianza en ti cuando lo ves de esta manera. El domingo pasado veíamos esto, ¿no? De Dios es un guerrero, es parte de su carácter. Eso produce confianza en ti, ¿no? Pues depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si es un guerrero a favor tuyo, pues dices, pues sí, ¿no? ¿Por qué no voy a confiar en alguien que me va a favorecer en la lucha? Pero cuando lo ves como que él aborrece también tu maldad, también genera confianza en ti y su carácter. Esto es el mensaje del Salmo, es poner en perspectiva qué hace cómo reacciona el justo ante la verdad de que Dios gobierna, pero vive en un mundo lleno de maldad y de pecado. ¿Cómo debe de reaccionar el justo ante eso? Y es chocar con el carácter de Dios, ¿no? Es directamente ir con su carácter y pues probar dónde estás parado, ¿no? Si estás parado del lado del justo, estás parado del lado del injusto, ¿no? Aquel que va a ser también confrontado por su maldad. Y aquí pasa mucho, ¿no? Que a veces no cuestionamos en dónde estamos parados, ¿no? Como que damos por hecho, y Omar lo decía hoy en la oración, ¿no? Una iglesia que da por hecho las cosas es una iglesia que va a perecer, ¿no? Y creo que tiene que ver con que a veces damos tan por hecho las cosas que tenemos y el lugar en donde estamos, que no nos fijamos de aquellas cosas que debemos de cuestionarnos, ¿no? Como cosas tan simples como ¿confiamos en Dios realmente? ¿No? Damos por hecho de que sí, amén, confiamos en Dios, no lo cantamos y cuando alguien nos dice, no hermano, pero confía en el Señor, no hermano, pero... Y, y lo damos por hecho, pero ¿realmente es así? ¿No? ¿Realmente nuestro corazón, cuando viene la prueba, se refugia en Cristo o tienes tu lista de cosas, ¿no? A las cuales acudir? Un doctor, ¿no? Te sientes mal y el primer lugar es el que vas, sabes que la opinión médica es importante para ti. Sí, debería ser, ¿no? Un lugar a los cuales acudir, pero el punto no es ir o no, sino qué lugar está en tu corazón, ¿no? Porque al final David sí huyó, o sea, David sí tuvo que huir, ¿no? Y lo que está poniendo en juicio no es el hecho de huir o no, de escapar o no, o de refugiarse en cierto lugar o no, es el hecho de qué hace el justo ante esa realidad, en dónde está su confianza, ¿no? Y podemos ver que justamente ese es el énfasis del texto, ¿no? Él pues pone su confianza en Dios,
el mundo es perverso, es violento, ¿no? El mundo está en contra de Dios y está en tela de juicio cómo va el justo a reaccionar, ¿no? La realidad de que Él gobierna, ¿no? Y a veces pensamos que el gobierno de Dios significaría entonces que nada malo tendría que pasar, ¿no? Un país donde se levante la bandera del cristianismo es un país que le va a ir bien, ¿no? Si implementamos la oración en las escuelas, el país va a salir de la pobreza, ¿no? Si hacemos estas cosas, vamos a ser prosperados. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que si México hoy se humilla ante Dios, le va a ir peor que si no se humilla? Porque entonces Dios va a empezar a tratar con su pecado y su maldad. ¿Qué pasaría si pasara eso? ¿No? ¿Confiaríamos en Dios y decir, sí, Dios, Él prueba al justo, Él prueba al impío y estamos confiando en ti? ¿O pensaríamos que porque México se humillara y levantara la bandera del cristianismo, entonces México será potencia mundial? ¿No? A veces la realidad de que Dios gobierna la vemos desde nuestros estándares. Si Dios gobierna, yo tengo que tener esto. Si Dios gobierna, yo tendría que sentirme así. Si Dios gobierna, yo tendría que continuar con mi vida, ¿no? Y pues la realidad es que no. Y David estaba en paz con eso, ¿no? David estaba en paz sabiendo que lo perseguían lanzas, flechas, ¿no? Que él podía seguir actuando como justo ante esa realidad, aunque la respuesta a veces sea más sensata hacer otras cosas, ¿no? Y nuevamente, no estoy nada en contra de hacer cosas sensatas, ¿no? Creo que, por ejemplo, si eres joven y tienes un examen, pues lo más sensato es que estudies para ese examen, ¿no? No estoy diciendo, confía en Dios y no hagas nada, ¿no? Porque si no, seríamos como en los años 90 y 2000, donde la iglesia como tuvo un, un auge de la teología del escape, ¿no? Que era, el Señor ya viene, no estudies porque ya viene el rapto y nos vamos ahí y no pierdas tu tiempo en la escuela, y métete a servir a la iglesia, ¿no? El Señor ya viene, cásate mañana porque si no te casas, entonces no vas a probar el matrimonio y ¿qué surgió de esa teología? ¿No? Ese tipo de enseñanzas que distorsionadas, ¿no? Matrimonios mal planeados, ¿no? Gente que no pensó en su futuro, gente que vendió sus casas, todo lo que tenía, ¿no? Y se quedó sin nada por engaños, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de confianza de que, no, sí, Dios ya viene, Dios, y voy a... No, 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 no es eso lo que quiero comunicar, sino que a dónde estás poniendo tu mirada en esos momentos de angustia, ¿no? Y es difícil reconocer. No, ¿sabes qué, hermano? Ahorita no estoy viendo a Cristo. Ayúdame a verlo. En este momento de dificultad, te soy sincero, quisiera que esto se viera así, pero no puedo ver las cosas como sé que debería de verlas, ¿no? Y creo que es importante sincerarnos y reconocer esas cosas, ¿no? Porque si no, pues nos engañamos a nosotros mismos. Dice versículo 5, y su alma aborrece al que ama la violencia, ¿no? Creo que, no sé si ha sido tu perspectiva, pero yo he visto un poco cómo el cristianismo se ha vuelto muy violento. Bueno, el cristianismo, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien que criticaba esa actitud de los cristianos y decía, ¿por qué parece que los cristianos tienen un morbo muy especial por la humillación de otros? Decía, yo veo a los cristianos en las redes sociales condenando y siendo violentos contra las personas que no piensan como ellos y esperando que tal teólogo debata con tal ateo y lo humille y incluso hay como muchos, ¿cómo se llaman? Apologistas como muy populares actualmente que hacen sus edits y como que humillan al ateo, ¿no? Y como que se ponen así como el cristianismo, ¿no? Y como esta bandera de superioridad. Y es como, ¿por qué nos hemos vuelto tan violentos, ¿no? En esa forma de ser, ¿no? Y no reconocemos que Dios es quien al final de esas cosas también las juzgará, ¿no? También al ateo lo va a juzgar y no tienes que salir a humillarlo y defender la fe. Y digo, si hay razón de dar de la fe, pero ¿por qué ese morbo de, oh sí,
el teólogo tal humilló al, ¿no? O estar defendiendo la fe en redes sociales y argumentos y por aquí y por allá. ¿Por qué no le dejamos ese papel a Dios de que Él juzgue esas cosas también? ¿No? Vamos a avanzar justamente al punto 3 que habla de lo mismo. Dios juzgará al impío y recibirá al justo, que es el punto 3, del versículo 6 al versículo 7. Dice así: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de su copa, pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Y aquí yo creo que David muy intencionalmente, no sé, no lo dice el texto, pero yo lo siento así, como que le está diciendo eso a sus compañeros para que también se digan, ah, caray, ¿no? Como Dios hará llover carbones encendidos, ¿no? Eh, fuego, azufre, viento abrasador, ¿no? Sobre los impíos. ¿Dónde estás? Yo creo que David en cierto sentido era como, ¿y dónde estás tú? Si me estás pidiendo que huya de Dios, ¿no? No sé, el texto no lo dice así, pero creo que David fue muy intencional también en como hacer dónde estaban parados sus compañeros, ¿no? O sea, ¿estás confiando en Dios o eres de estos que les va a caer carbones encendidos, ¿no? Porque Dios lo va a hacer con ellos, o sea, yo creo que lo que les estaba queriendo comunicar, no te preocupes, Dios va a juzgarlos, ¿no? Pero ¿y tú? ¿En dónde estás parado? Me recuerda mucho a una porción de Marcos, bueno, en general de los evangelios, ¿no? Que se parece en Mateo y también en Marcos, donde se presenta algo similar, ¿no? Los compañeros de Jesús, sus discípulos están con Jesús y Jesús está enseñando cosas sobre él mismo, ¿no? Sobre el juicio. El texto utiliza el símbolo de la copa, ¿no? Que ya hemos visto en muchas ocasiones que la copa simboliza el juicio de Dios, ¿no? Como Dios está reinando y va a juzgar a las naciones. Y en este pasaje de Marcos 27, si me acompañas, quiero nada más leerlo por encima, yo leo en voz alta. Marcos 8:27. Estamos ante una situación, como en contexto rápido, Jesús está enseñando y sana a un ciego, pero cuando lo sana como en dos partes. O sea, primero le pone el lodo en sus ojos, lo limpia y el ciego ve, pero no ve. Como que dice, veo, pero veo como sombras. Y lo vuelve a limpiar y entonces el ciego ve, ¿no? Y tiene que ver con lo que va a pasar en este pasaje. Dice, llegaron a versículo 27, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Fue él volviéndose y mirándolo a sus discípulos, respondió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Me hace mucho contraste con este pasaje, porque es lo que le estaban diciendo los amigos de David. ¿De qué te sirve ser justo? Y todo se va a perder. Y aquí Jesús está diciendo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se va a perder? Ahí vemos la misma actitud. Los amigos de David diciéndole, no, David, pero huye. Ya no pienses en eso.
Y no pienses en la justicia, mejor escapa. Y a Pedro diciéndole, no, Señor, no, Señor, que eso nunca te pase a ti, ¿no? Jesús declarando la verdad de que Él va a sufrir, de que Él va a morir, de que Él va a recibir la copa del castigo de Dios de su ira. Y Pedro que dijo, no, Señor, que eso no te pase, ¿no? Siendo muy sensato, diciendo, dice el texto que lo reprendió, o sea, no sé cómo haya sido el contexto, pero yo creo que muchos responderíamos así, ¿no? A veces pensamos que seríamos más justos que los que vivieron ahí, pero no pienses eso, hermano, no digas esas cosas. Pero la realidad es que Dios tiene un juicio para el mundo, ¿no? Y la Biblia no nos promete que vamos a escapar de ese juicio, ¿no? No nos dice, no te preocupes, tú vas a tener una vida próspera y llena de abundancias. Hay momentos en los que sí, ¿no? Hay personajes que sí vivieron en abundancia. Pero la verdad es que la Biblia lo que nos asegura es que va a haber un juicio. La diferencia de los que confiaron en Dios es que ese juicio, ¿en quién cayó? Cristo. La Biblia no nos garantiza que se va a anular el juicio, no, sino se va a llevar a cabo. Dios va a derramar su ira. La diferencia es sobre quién, sobre los impíos o quienes confiaron en el justo, ¿no? Que recibió esa ira, recibió ese castigo. Que vino al mundo y vivió la vida del verdadero justo, que nadie más puede vivir. Y no se aferró a nada, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Vemos a David como también una figura de Cristo, ¿no? No consideró quizás incluso un golpe de estado, ¿no? Porque tenía el apoyo. O sea, David pudo haber derrotado a Saúl si se lo proponía. No consideró el reino, sino hacer lo que en ese momento Dios estaba llamando a hacer como justo, ¿no? Y vemos ese quizás como sombra de Cristo, ¿no? En David, ¿no? Como quien reconoce el gobierno de Dios, quien no huye la prueba, sino que pone su esperanza en Él. Es muy interesante, ¿no? Cómo Cristo enseña eso de sí mismo, ¿no? Era necesario, es necesario, y muchas veces repite eso, es necesario que se cumpla la Escritura, es necesario que lo que dicen los profetas de mí, ¿no? Y tenía que ver con su sufrimiento. ¿Cómo entonces nosotros pensamos que el sufrimiento no debería ser parte de nuestras vidas? Que las pruebas o las aflicciones, esas cosas, quizás son más que pequeños tropiezos, sino parte de la vida del cristiano, ¿no? Creo que hoy tenemos la oportunidad de analizar el lugar en el que estamos y considerar cómo lo ves en tu vida. ¿Lo ves como parte de lo que Dios tiene preparado para ti? ¿No? Y confías en que Él ya derramó su ira sobre su Hijo y que si tú has confiado en Él, puedes estar seguro en Él. ¿O todavía sigues esforzándote en tus fuerzas, en tus méritos, en tus propósitos, ¿no? En tus estándares por alcanzar X momento, X cosa, X lugar, ¿no? Si tú no has confiado en Cristo, puedes ver este salmo y preguntarte, ¿no? ¿Dónde está mi vida? Soy una persona que ha buscado toda mi vida refugiarse en lugares, ¿no? Tal vez en adicciones, en placeres, tal vez en estilos de vida, ¿no? En encajar en un grupo social, en infinidad de cosas. Hoy tienes la oportunidad de ver a Cristo como ese lugar seguro, ¿no? En el que sabes que... Y es bien bonito porque sabes que no tienes que esforzarte por pertenecer a un grupo, sino que Dios te aceptó por Cristo. Era más bien hay que perseverar en ser como Él, ¿no? Que la invitación es esa, que confíes en Cristo, ¿no? Que Él vivió una vida perfecta y que ahora tienes la posibilidad de también vivir con Él eternamente, ¿no? Y no solamente murió, sino que resucitó, demostrando que lo que Él decía era verdad y que tenemos ahora la fuerza con el Espíritu Santo para vivir eso y más, ¿no? Porque Él dice, ustedes
más grandes cosas van a hacer, ¿no? Y a veces lo creemos, a veces no, ¿verdad? Es como que, ay, como que más cosas más grandes, ¿no? Yo creo que, no sé, sí tiene que ver con tal vez milagros y cosas que han pasado en la historia, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con el trabajo del Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Trabajo grande de ser transformados. Quisiera que buscáramos rápido en el Salmo, si encuentras alguna promesa de Dios en el texto, y que sea muy clara. Dice, esta es una promesa de Dios. Amén. ¿No? Y esa es la respuesta que corona el Salmo, ¿no? ¿Qué va a hacer el justo? Va a contemplar el rostro de Dios. Qué bonito, pero a veces creo que pecamos mucho de menospreciar ese tipo de cosas, ¿no? Y me confieso pecador en esa área de que a veces no contemplo el rostro de Dios todos los días, en todos los momentos de mi vida, en todas las alabanzas que tenemos, ¿no? Todos los momentos de adoración. Y es la recompensa que el Salmo nos trae. ¿Qué puede hacer el justo si sus fundamentos son destruidos? Responde David, los rectos contemplarán su rostro. ¿Qué otra cosa podemos pedir, no? A veces no dimensionamos como lo que eso significa, pero eso es lo que Dios tiene para ti, ¿no? No dice el texto y vencerás y serás bendito y Dios te librará de la prueba y de la aflicción y te sacará del pozo, ¿no? Dice, vas a contemplar su rostro. Esa es la promesa que tiene Dios para ti hoy, ¿no? Si estás pasando por un momento de angustia, necesidad, ¿no? Tu refugio es contemplar a Dios. ¿Lo has pensado así? Creo que a veces es difícil llevarlo a lo práctico, ¿no? Como a, no, hermano, es que hay que confiar en el Señor, pero así como confío en Dios. O sea, ¿cómo se ve confiar en Dios? ¿Se ve en no hacer nada? ¿Se ve en hacer, pero hasta cierto punto? ¿No? Creo que una respuesta es esta, ¿no? Contempla a Dios. Y qué difícil es orar cuando estás pasando por un momento difícil, ¿no? Y decir, me deleito en Dios, ¿no? En este momento de angustia, ¿cómo siento su presencia? ¿Cómo siento el gozo de leer su palabra, de ir a la iglesia, de estar con los hermanos? Realmente en los tiempos de aflicción es cuando no nos sentimos conectados con la iglesia, ¿no? Cuando queremos más alejarnos y decir, no, es que ahorita no ando bien, brother. Y después vengo, ¿no? Ya que esté mejor. Pero es la promesa de Dios, que vas a contemplar su rostro en la aflicción. La consecuencia o la evidencia de que estás confiando en Él es que puedes llegar y decir, hoy contemplé a Cristo. Hoy lo vi más claro que ayer. Hoy pude tener seguridad en que el paso que estoy dando al mar está seguro, ¿no? Porque puedo ver a Cristo crucificado y decir, Él ya lo pagó. Él ya terminó con este mundo de maldad. Él ya dijo, consumado es, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Entonces, hermano, cuando te venga una situación igual, o estás pasando por una situación igual, y tu tentación sea huir, ¿no? Que sea Cristo, que sea contemplarlo. Y si caes, recuerda que tienes abogado, ¿no? Con Dios, en Cristo Jesús, y que pues creo que es un buen momento para que como iglesia pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en Cristo, ¿no? Y no en nuestras capacidades o un montón de cosas que podamos poner en medio, ¿no? Creo que todo el tiempo el mundo compite contra nuestra atención, ¿no? A Dios y sus verdades, y después está la atención que el mundo quiere que le pongamos, ¿no? Y bueno, creo que ya redondé mucho en esto, ¿no? Pero la invitación es confiar a Dios y si hemos fallado, arrepentirnos. ¿Qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Si fallamos, no arrepentirnos. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Si ya confiamos en Dios, arrepiéntete. Y si no has confiado en Dios, ve a Cristo como la única salida verdadera. Que puedes oír y puede parecer sensato olvidarte de Dios, pero al final Él te va a juzgar también, como dice el texto, ¿no? A los justos y a los impíos. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos por esta palabra?
Señor Dios, te agradecemos, Dios, por tu palabra que es perfecta, Señor. Y confesamos que no es por nada que nosotros hagamos, ni nuestra capacidad incluso de entenderla, Señor, sino simplemente es porque tú has decidido plasmar estas verdades, Señor, en ella y que tu Espíritu nos las revele, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. No de boca, no simplemente de emoción, Señor. Quizás puede ser un paso emocionarnos y declararlo, Señor, pero que también sea una convicción en nuestras vidas, Señor. Pido que arraigues esa convicción en nuestros corazones, Señor, y que en el momento de la prueba, en el día de mañana o hoy, Señor, que estemos pasando por ella, no nos centralicemos en vernos a nosotros, Señor, sino verte a ti, contemplarte a ti, Señor, mirarte a ti como lo mejor, como lo perfecto, Señor, como lo único que nos puede satisfacer en este mundo, Señor. Y aunque vivamos 1000 vidas más, Señor, lo único que va a seguir siendo suficiente vas a ser tú, Señor. Pedimos estas cosas, Señor, y nos arrepentimos de no confiar en ti, Señor, de mirar a otras cosas como mejores a ti, Señor. Gracias por la congregación, Señor. Te pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, y podamos compartir estas verdades, Señor, a aquel que también vive sin ti, Señor, y no ha visto esperanza en nada, Señor. También puede encontrar un refugio verdadero en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.